Tercer video de sucesiones y último de la parte de sucesiones aritméticas. Vamos a las sucesiones aritméticas a partir de elementos. O sea, me dan los elementos resultantes de una sucesión y yo lo que tengo que hacer es nombrar el término general de la sucesión, o sea, la fórmula. Tenemos la sucesión que está formada por los elementos 9, 12, 15, 18. Y de ahí entonces yo puedo identificar el A sub 1, o sea, el primer elemento de la sucesión, que va a ser el número 9. Ese término me va a permitir nombrar la fórmula a partir de lo que es la fórmula general en función a sub 1. La forma de esa función era que A sub n, o sea, A para cualquier término enésimo, era el primer elemento más la razón por n menos 1. N menos 1 porque hablamos de el A sub 1, del primer elemento. Entonces, deduzco que el A1 va a ser el primer elemento, que es el número 9, más la razón, que es lo que tengo que identificar de cuánto se incrementa o disminuye esto. En el caso de disminuir sería negativo, en el caso de aumentar sería positivo. Y vemos que esto lo que hace es aumentar su valor. Va de 3 en 3. 9 más 3, 12, más 3, 15, más 3, 18. Entonces la razón que aumenta es 3. Y después tengo el n menos el 1, que es la función que tenía. ¿Cómo obtengo el término general? El término general lo tengo que obtener a partir de calcular el k. O sea, calcular cuál era la base que yo tenía antes de sumarle el primer incremento. La base que yo tenía, si yo le voy sumando de 3 en 3, la base que yo tenía era que a 9 le sumé 3, y entonces, si a 9 le resto 3, lo que voy a obtener es el valor de k. Me va a quedar entonces que el A sub n va a ser el k, que es 6, sumado al Rn, que era 3 por n. 3n más 6 entonces va a ser el término general de esa sucesión. ¿Qué pasa si yo lo que conozco no es el primer elemento, sino que conozco un determinado elemento mucho más adelante? Supongamos que conozco el quinto elemento. El quinto elemento de una sucesión acá me dice que es igual a 27. Y me dice que la razón de incremento es de 3 en 3. Entonces para eso lo que tengo que usar es el término general en función de A sub k. A sub k quiere decir, para cualquier elemento A que yo conozca, y conocida la razón, puedo sacar el término general. Es la misma fórmula que tenía acá, pero en vez de A sub 1, digo un A sub cualquiera, o sea, un A sub k. Entonces tengo que poner el A sub k acá y el k en este lugar. Vamos entonces a el enunciado. Digo que conozco el quinto elemento de la sucesión y que su razón es 3. Al reemplazar en la fórmula me va a quedar que A sub n va a ser igual al A sub k, o sea, 27, más 3 multiplicado por n menos el número de término que tenía. El número de término que tenía yo era el quinto elemento. Entonces lo que ponemos es el 5. De ahí en más entonces terminamos de achicar esta expresión aritmética. Primero con una distributiva. Y después agrupando. 27 menos 15 me va a dar 12. Y ahí me queda la función del término general. Quiere decir entonces que yo arranco con 2 elementos y en el primer día le sumo 3 y de ahí le voy sumando de 3 en 3. Si yo quiero nombrar esa sucesión, entonces la sucesión en base a sub n va a quedar con un A1 igual a 15, que sería 12 más 3, con un A2 igual a 18, A3
21, A4, 24, A5, 27. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el A5 tenía que ser 27? Bueno, ahí tenemos el A1, el A2, el A3, el A4 y el A5. Y con esto terminamos la parte de sucesiones aritméticas.